Bueno, ahora para continuar, la doctora Ferrero que se quede con nosotros. Mientras ella va arreglando la presentación, ya lo saben, pero la doctora Ferrero es jefa de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Hospital Clínic de Barcelona. Ya ha colaborado con nosotros, ya hemos estado en vínculo con la Sociedad de Cardiología y el Congreso de Cardiología. Es una excelente persona y esperemos que este vínculo se mantenga en actividades futuras. Así que muchas gracias, Marta, y espero que te veamos nuevamente. Muchísimas gracias, Andreina. Andreina y yo compartimos tiempo, años atrás, y así que nuestra historia se remonta. Gracias de nuevo por tenerme aquí. Me he permitido la licencia de cambiarle el título a la charla porque me pareció muy orientada a hablar de las complicaciones a largo plazo del trasplante, pero quería ponerlo en el contexto de que realmente es un lujo poder hablar de complicaciones a largo plazo en pacientes en los cuales la vida se cuenta en semanas o meses. Así que, aunque parezca una presentación un poco dedicada a todo lo malo que el trasplante puede generar, no quería que perdiéramos un poco la perspectiva en la importancia que tiene poder tener estas complicaciones porque uno está vivo, ¿no? A mí el trasplante realmente me apasiona y, para desgracia de mi familia, es prácticamente un hobby y una forma de vivir, así que bueno, espero que a vosotros os guste tanto como a mí. Hablaremos un poquito de generalidades sobre el trasplante, de cómo son las complicaciones tanto cardíacas como extracardíacas. Y os he puesto ahí un pequeño bonus track porque entiendo que muchos de vosotros no trabajáis en trasplante, pero que sí, a lo mejor recibís pacientes en urgencias o en contextos a lo mejor menos controlados, y que llegue un trasplante de urgencia siempre es un motivo de cierta angustia. Así que os he ido poniendo algunos síntomas guía que os pueden orientar en las complicaciones que les pasan. Pensamos en terapias avanzadas, como sabéis, cuando los pacientes están en ese estadio D o en clase 4 o en Intermax. Hay múltiples clasificaciones, pero básicamente son los pacientes que están en una situación refractaria, en los cuales hemos probado todo y siguen con síntomas avanzados o incluso en shock cardiogénico. Y como os decía, en estos pacientes, ya desde el REMATCH, que es un estudio del que hace muchos años que tenemos conocimiento, sabemos que su esperanza vital es muy corta, más o menos de 6 meses, con lo cual con el trasplante podemos ampliar esa expectativa de vida, pues según la registro internacional, más o menos a 12 años en el caso de los adultos y hasta 22 en el caso de los pediátricos. Y además parece que cada vez lo hacemos mejor. Como veis, las líneas de supervivencia con los años van mejorando, pese a que los pacientes llegan más graves y los donantes son más difíciles. O sea que algo bien estamos haciendo en el manejo de estos pacientes. Como veis, alrededor del mundo se están haciendo unos 6.000 trasplantes al año, en España más o menos unos 300, y ahí van creciendo las otras nacionalidades, ¿no? Como Latinoamérica realmente es un mercado emergente para el trasplante, y Asia, realmente India en los últimos años ha multiplicado por 20 el número de trasplantes que hace. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Pues se distinguen mucho respecto al momento del trasplante. Inicialmente, en el primer mes, nos interesa mucho la disfunción del injerto, la infección y el rechazo, y en cambio, a largo plazo, ya aparecen las neoplasias, la vasculopatía del injerto y la disfunción tardía de este injerto. Miremos cuáles son las complicaciones cardíacas más habituales. Estas 3, disfunción primaria o tardía, rechazo y vasculopatía. En cuanto a la disfunción primaria, realmente es una entidad que significa que el paciente no sale de quirófano, el corazón no se mueve cuando ponemos el trasplante, y muchas veces es difícil saber por qué o cuáles son los motivos que han llevado a eso. En ese sentido, os quería contar que tenemos un consorcio internacional que lideramos desde 3 centros, uno es el nuestro, en el cual estamos recabando datos, ¿no? Tenemos ya más de 4.000 pacientes analizados, y seguimos viendo, como veis en la gráfica de la derecha arriba, que la mortalidad por trasplante en los pacientes que sufren fallo primario pues es mucho más alta. Y además hemos identificado que los estadounidenses por alguna razón lo hacen mejor, se les mueren un poco menos de lo que se nos mueren en Europa o en Canadá, así que estamos un poco analizando cuáles son los datos y si es porque lo hacen mejor o porque tienen pacientes un poquito diferentes, ¿no?, de lo que tenemos nosotros. La disfunción tardía del injerto se presenta más allá del primer año
y suele ser en forma de corazones restrictivos, duros, que acaban haciendo una clínica de insuficiencia cardíaca y que muchas veces no sabemos exactamente por qué ha pasado eso. Seguramente son pues, procesos de rechazo que ha pasado desapercibido o de vasculopatía del injerto. ¿Cómo se presenta? Nos iré poniendo estas bombillitas, ¿no?, con los síntomas con los cuales se puede presentar un paciente con disfunción tardía del injerto o incluso primaria. Primaria sería shock cardiogénico. La disfunción tardía del injerto suele manifestarse en forma de insuficiencia cardíaca o de arritmias. La segunda complicación es el rechazo y realmente cuando empezó el trasplante en el 67, que parecía, fijaos la revista Life, ¿no?, el regalo de una vida, ¿no?, y en poquísimos años ya prácticamente cayó en el desuso porque había una tasa de rechazo tan grande que parecía una terapia prácticamente prohibitiva. Afortunadamente, con el desarrollo de técnicas para el diagnóstico del rechazo y mejor tratamiento inmunosupresor, esa era trágica pasó a la historia y ahora somos capaces de identificar pues, el rechazo hiperagudo que sucede en el propio quirófano, el rechazo agudo mediado por celular o el mediado por anticuerpos. Celular mucho más frecuente, menos grave, mediado por anticuerpos menos frecuente pero mucho más grave. La forma diagnóstica princeps es la biopsia y de hecho vamos haciendo biopsias durante el primer año para irlo viendo y como veis en las dos de arriba, no sé si os fijáis que en la de la derecha pues se ve mucha destrucción celular, sería un grado de rechazo celular más importante y en las de abajo lo que se tiñen son los capilares, que ese es el rechazo mediado por anticuerpos que afecta al endotelio, sobre todo porque al final es la interfaz, ¿no?, el primer sitio donde material donante y receptor pues coinciden. ¿De qué forma se puede presentar el rechazo? Pues también en forma de shock cuando es grave, insuficiencia cardíaca, arritmias o incluso como cuadros inflamatorios un poco más inespecíficos como la fiebre. Afortunadamente las biopsias, como sabéis, pues son métodos cruentos y algo desagradables y estamos trabajando en métodos no invasivos para diagnosticar el rechazo mediante presencia circulante de DNA del donante. Esto es una técnica pues, que cada vez se está adoptando más y que nos permitirá facilitar un poquito la vida a nuestros pacientes. También hay técnicas mucho más accesibles, como por ejemplo la troponina, que es una forma más low cost, ¿no?, de identificar el rechazo, y la ecocardiografía, que tenemos que tener los ojos siempre muy abiertos. Yo os he puesto estas 6 imágenes, fijaos, corresponden a la misma paciente con 2 meses de diferencia, ¿no? La imagen de arriba es bastante más normal, la imagen de abajo ya vemos su miocardio más refringente, con un derrame pericárdico que antes no existía y que ahora ha aparecido. Evidentemente hay rechazos que aparecen con una disfunción ventricular tremenda y no tienen gran misterio, pero hay que estar un poco atentos también a estas sutilezas, ¿no? La última complicación cardíaca importante es la vasculopatía del injerto y es la aparición de lesiones coronarias nuevas que tienen un doble componente. Hay un componente de ateromatosis, como en todos, pero aquí hay mucho componente de daño inflamatorio en el vaso y por lo tanto es un daño inflamatorio que afecta a todo, ¿no?, a microcirculación, a vasos más pequeños. Y os quería enseñar este cateterismo, fijaos, muy reciente, de una paciente trasplantada hace ya muchos años, pero que fijaos cómo han desaparecido, ¿no?, ramitas, este ramo intermedio, la de A, la circunfleja, ¿no?, en tan poco tiempo pues realmente ha desarrollado una vasculopatía del injerto grave que ahora pues acabamos de meterla en lista de retrasplante. ¿Cómo se presentan en la vasculopatía del injerto? Pues puede también ser como shock, como insuficiencia cardíaca, como arritmias y como muerte súbita. De hecho, está muy discutido en estos pacientes si hay que poner desfibrilador o no. En cuanto a las complicaciones extracardíacas, pues básicamente las infecciones, las neoplasias y algunos efectos secundarios de la inmunosupresión. Nos fijaremos en algunos específicamente. Las infecciones al final pueden ser casi de cualquier tipo, bacterianas, víricas y fúngicas. Las más frecuentes en realidad son las comunes a la población general, pero según el tiempo del trasplante tendremos que tener en cuenta si hay infecciones nosocomiales en pacientes que han estado ingresados mucho tiempo o oportunistas que aparecen sobre todo en ese primer año en el cual la inmunosupresión es máxima y para las cuales intentamos siempre utilizar profilaxis. Las más frecuentes, os pongo aquí las 4, citomegalovirus, que es un virus al cual hemos estado expuestos todos probablemente, pero que se pueden primo infectar o replicar, ¿no?, en el contexto de la inmunosupresión y que puede dar síntomas pues, muy relacionados con lo gastrointestinal o con la mielotoxicidad.
El toxoplasma es otro de los grandes que nos dan miedo, ¿no? Sobre todo cuando tienen estas afectaciones cerebrales, pero bueno, pueden dar también miocarditis. El Aspergillus, fijaos qué cavitación, estos son pacientes nuestros, este desafortunadamente falleció por una hemoptisis masiva, como veis tiene una cavitación enorme. Para el Aspergillus también usamos profilaxis, cada centro hace un poco lo que puede o lo que quiere, nosotros utilizamos anfotericina inhalada, pero los azoles pues también son muy usados. Y el Leumocistis, que es otro de los típicos gérmenes de inmunodeprimido y que también utilizamos profilaxis durante todo el primer año. ¿Cómo se presentan los pacientes infectados? Pues obviamente la fiebre sería el síntoma guía, la disnea, el malestar. Neumocistis, por ejemplo, suele dar clínica a veces muy solapada, muy difícil de identificar, ¿no? Pierdo peso, ¿no? Y luego pues clínica específica, evidentemente, como os decía, por ejemplo en el CMV, ¿no? que la clínica gastrointestinal es un síntoma guía. Las neoplasias. Pues las neoplasias son en realidad la segunda causa de muerte de nuestros pacientes trasplantados, igual que pasa en la población general. Al final todos morimos o cardiovascular o neoplasia, ¿no? Entonces, hasta el 30% acaban desarrollando algún tipo de neoplasia a los 10 años. Como veis, la más frecuente es la neoplasia cutánea, no melanoma, y esa raramente está asociada a mortalidad. Y la que realmente es mucho más frecuente en los trasplantados que en la población general, aunque en números pequeños, aún así, son los linfomas, ¿no? Los linfomas post-trasplante, que suelen tener un curso bastante complejo y una mortalidad asociada muy alta. ¿Y por qué tienen más mortalidad estos pacientes? Pues obviamente, más allá de la inmunosupresión, que sería, ¿no? Lo más lógico de pensar, pues muchos de ellos ya tenían factores de riesgo previos, ¿no? Muchos tabaquistas, también hay oncovirus, ¿no? El Epstein-Barr, por ejemplo, es un virus relativamente frecuente en el trasplante que puede acabar desarrollando el linfoma. Así que aquí nuestros síntomas guías pueden ser la fiebre, sobre todo en el caso del linfoma, este síndrome tóxico y luego pues específicos del tipo de cáncer que al final son los mismos que en la población general: colon, próstata, mama, pulmón. Otras repercusiones sistémicas que realmente a veces las adjudicamos mucho a la inmunosupresión, pero también, como os decía, hay cosas que pasan en el postoperatorio inmediato que nos van a marcar el curso, cosas relacionadas con la patología de base, por ejemplo, el cardiópata isquémico sigue teniendo la vasculopatía sistémica por mucho que le hayamos cambiado el corazón, y pues las típicas de la inmunosupresión. Me voy a centrar en estos tres bloques: la insuficiencia renal, las complicaciones metabólicas y un pupurrillo de otras entidades a las que hay que tener un poquito en mente. La insuficiencia renal es un gran foco. De hecho, en el registro de trasplante de este año se ha hecho un foco especial en cómo es la insuficiencia renal post-trasplante. Fijaos que hasta un 10% de los pacientes necesitan diálisis en el periodo inmediato, y eso se asocia a una mortalidad muy superior y además a un desarrollo muy superior de insuficiencia renal severa a un año post-trasplante. O sea, lo que pasa realmente en esa cirugía nos condiciona mucho lo que pasará después, hasta con un 30% de enfermedad renal avanzada al año en los pacientes que han tenido diálisis, aunque sea temporalmente. Aquí a la derecha os pongo nuestro estudio, nuestra cohorte, porque quisimos incorporar también, un poco siguiendo las guías CADIGO, no solo la creatinina, sino también la proteinuria, ¿no? El índice alúmena creatina en orina, y en nuestra serie hasta el 80% más o menos a 10 años tienen algún grado de disfunción renal, o sea que realmente muy frecuente. ¿Cómo detectaremos la insuficiencia renal? Pues igual que en cualquier otro paciente, problemas con la diuresis y clínica de insuficiencia cardíaca o edemas relacionadas pues con esa retención hídrica. Tan frecuente y tan importante es que hemos trabajado este año desde la Sociedad Española de Cardiología, Nefrología y Trasplante. Nos hemos unido en las tres sociedades para crear un documento de consenso que nos permita un poco manejar tanto la insuficiencia renal avanzada como la cardíaca avanzada en los pacientes renales y cardíacos, ¿no? Os recomiendo, si queréis, echarle un ojo, porque fue un trabajo bonito y yo creo que aporta alguna recomendación en este grupo de pacientes en los cuales es tan difícil manejar el filtrado o decidir cuando hay que hacer un trasplante cardiorrenal o cuál es la técnica de sustitución renal más adecuada.
En cuanto a las complicaciones metabólicas, me quería centrar específicamente en la diabetes, porque hasta el 21% de los pacientes desarrollan diabetes de novo después del trasplante, y eso además pues incrementa el riesgo de muerte y de insuficiencia renal. Y como veis aquí en esta lista larguísima de posibles factores de riesgo que provocan más diabetes en nuestros pacientes, pues realmente la inmunosupresión con esteroides y particularmente con ciclosporina y otros factores metabólicos como la obesidad pues son los grandes precursores o factores asociados a ello. También la inmunosupresión se relaciona mucho con aparición de dislipemia, hipertensión arterial y esteatosis hepática, que tendremos que ir mejorando, ¿no? Que tendremos que ir monitorizando y tratando durante este periodo largo de sobrevida del trasplante. Y en cuanto a la inmunosupresión, no os voy a aburrir con detalles, aunque para los que nos dedicamos a esto es un campo, ¿no? Apasionante. Básicamente que conozcamos que habitualmente vamos con un triple tratamiento, ¿no? Es como un taburete de 3 patas en el cual tenemos inhibidores de la calcineurina como tacrolimus o ciclosporina, algún antiproliferativo, los más frecuentes ahora mismo en nuestro medio serían micofenolato o everolimus por distintas vías, y los esteroides que en algunos centros pues se suspenden y en algunos centros se mantienen a largo plazo. Entonces, cada uno de estos fármacos pues tiene su toxicidad especial y que hay que ir un poco ajustando y pormenorizando el tratamiento a lo que el paciente necesita, ¿no? Los anticalcineurínicos tienen en cuenta la neurotoxicidad, pacientes que aparecen con convulsiones, con deterioro cognitivo, muy habitual sobre todo con tacrolimus más que con ciclosporina, también la diabetes más frecuente con tacrolimus, trastornos de los pelos en general, ¿no? Con tacrolimus alopecia, con ciclosporina más bien hirsutismo, y la hipertensión. Luego, micofenolato, muy típica la afectación gastrointestinal. Recordad que os decía antes el citomegalovirus, cuidado, que da diarreas y tal. El micofenolato también. Entonces, y los dos además dan también leucopenia o alteraciones medulares, con lo cual es un diagnóstico diferencial importante. Y la azatioprina, que usamos ya muy poquito en nuestro medio, que la gran toxicidad que tiene también es medular. En cuanto a los inhibidores del mTOR, tener en cuenta que es muy frecuente que hagan edemas y a veces pues, nos parece que es insuficiencia cardíaca y realmente es que se asocia mucho a proteinuria también. Hacen mala cicatrización y de hecho no los podemos dar inmediatamente post-trasplante porque no cierra la esternotomía. Y el otro problema que nos encontramos a veces con pacientes que necesitan marcapasos es que hay que pararlos durante unas semanas porque si no la herida del marcapasos no termina de cerrar nunca. Y la prednisona, que de esto ya creo que no hace falta que os cuente mucho porque realmente todos conocemos el montón de efectos secundarios. Quizás el que nosotros intentamos manejar un poco mejor es la osteoporosis, ¿no? Con mucha monitorización y vigilancia. Así que nada, para que no sea esta la sensación de que cuando llegue un trasplantado en urgencias os dé una especie de agobio tremendo, os he puesto un poco las cosas en las que deberíamos pensar. Yo creo que lo importante es ver cuál es la presentación clínica de mi paciente, aunque como veis estos 6 síntomas guía que os he puesto aquí pues pueden ser muy inespecíficos, pero bueno, identificar un poco el síntoma guía y después tener muy en cuenta el tiempo post-trasplante que ha pasado, ¿no? Si viene chocado un paciente un mes post-trasplante es mucho más probable que sea rechazo. Si viene chocado 10 años después puede ser rechazo igual, pero probablemente sea vasculopatía del injerto o una disfunción tardía. Así que bueno, un poco teniendo en cuenta el síntoma guía y el tiempo desde el trasplante, pues ir identificando, ¿no? Si el rechazo pues podría dar estas presentaciones, la vasculopatía del injerto, pues estas otras, efectos secundarios de la inmunosupresión, pues edemas, desorientación, las neoplasias, pues los síntomas cardinales que puedan tener, y las infecciones, pues sobre todo fiebre, pero también a veces pues mal estado general. Así que un poco la conclusión es que casi todo puede ser casi todo. Siento que seguís pensando que es horrible que llegue un trasplantado de urgencias, pero bueno, por lo menos que identifiquéis estas 4 o 5 causas más frecuentes y tengáis en cuenta, pues como os decía, el tiempo de evolución y un poco cómo ha sido su trayectoria previa. Así que en conclusión,
os quería pues remarcar que el trasplante cardíaco, pese a todas estas cosas horribles que os he contado, mejora claramente la supervivencia y la calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca en estado terminal, que está asociado a estas repercusiones a largo plazo, tanto cardíacas como extracardíacas, y que, como veis, nos hacen ser los internistas de la cardiología, ¿no? por esa necesidad de manejo multidisciplinar y de estar continuamente balanceando los riesgos y beneficios de todos los fármacos y todas las actuaciones que tenemos con ellos. Que es importante identificar síntomas, aunque la mayoría de ellos son muy inespecíficos, pero que, teniendo en cuenta, ¿no?, el tiempo desde el trasplante y el perfil clínico de su historia, de lo que le ha pasado hasta el momento, pues nos puede ayudar a identificar estos grandes bloques de patologías. Y yo creo que hacia donde tenemos que avanzar en el futuro es sobre todo en la prevención, ¿no?, tanto de neoplasias como de disfunción renal, y eso tiene que pasar por que se desarrollen nuevas terapias con un mejor perfil de efectos secundarios y que seamos muy capaces de realmente individualizar y proporcionar el grado de inmunosupresión al grado que necesita nuestro paciente. Y no quería terminar sin enseñaros fotos de la cara amable, ¿no?, del trasplante, después de todas estas cosas que os he contado. Estos son nuestros trasplantados en nuestra cena de Navidad o comida de Navidad, en la cual pues se hacen cosas de las que no se deberían hacer en una vida sana. Pero bueno, ese día se lo permitimos, y además fijaos que estoy yo aquí en medio, o sea que encima permitido y con yo viéndolo. Y aquí abajo pues tenemos una competencia de pádel que hacemos los 3 grupos de trasplante cardíaco de Barcelona. Nos veis aquí en la imagen de abajo a la derecha, estamos los 3 médicos líderes del equipo con pacientes. Veis que es difícil distinguir cuál está más sano en la fotografía, y pues el flamante campeón de las Olimpiadas de trasplante, como veis, está solo en el podio. Yo creo que era el único de su categoría por edad, pero bueno, sigue teniendo ahí su medalla de oro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por esta excelente presentación. No sé si del público hay alguna pregunta. La doctora Barranco levantó la manito. Bueno, creo que es súper interesante, sin duda, todo lo que has contado, y creo que es como tú decís, o sea, cuando llegan a la emergencia es como la duda de qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros creo que en Uruguay, al ser es un lugar chico dentro de todo, sabemos quiénes son los referentes de trasplante, o el paciente incluso lo sabe, y muchas veces es el que nos dice hay que llamar a tal persona, tal doctor, entonces, o doctora, y de esa forma el vínculo es mucho más directo a veces con el equipo que hace el seguimiento. Pero bueno, ¿preguntas? Sí, un poco por eso, porque nos pasa que en esto de que todo el mundo se asusta con el trasplante, después nadie más lo quiere ver, que en esto que explicabas, que bien conocemos de la enfermedad vascular del injerto, de la mayor durabilidad de los trasplantes, cuán insistentes tenemos que ser los cardiólogos generales fuera del trasplante en la prevención secundaria, en la hipertensión, en la dislipemia y las implicancias que eso tiene. Sí, pues es muy buena pregunta, porque realmente lo único que podemos hacer es prevenir, ¿no? La vasculopatía del injerto es una enfermedad, bueno, como la disfunción tardía del injerto. En realidad, casi todo lo que les pasa a largo plazo son entidades que no puedes tratar. La vasculopatía del injerto, poner un stent no tiene ningún sentido, o sea, lo hacemos, porque tenemos este reflejo oculoestentador, pero no cambia el pronóstico, porque realmente es una enfermedad de microvaso que, cuando tú ves una lesión grande, quiere decir que todo el resto está ya tapado, ¿no? Toda la microvasculatura. En la disfunción tardía del injerto está perfecto, puedes ponerle betabloqueantes, IECAS, lo que quieras, como si fuera insuficiencia cardíaca, pero es un injerto restrictivo que no va a mejorar. Con lo cual, realmente es la prevención nuestro gran caballo de batalla, ¿no?, en el trasplante. Y a veces son pacientes que han venido de estar tan graves que parece que empiezan una nueva vida, y algunos de ellos consideran que el contador se pone a cero, ¿no? Y se meten 10 kilos de peso en 3 meses. Claro, no, porque quieren disfrutar la vida, y hombre, es que también, ¿no?, lógico, ¿no? Pero no podemos ceder, ¿no? Es importante, es un regalo maravilloso, ¿no?, que te puedan trasplantar, y hay que cuidar ese órgano con mucho cariño, tanto el paciente como nosotros. Entonces, nosotros justo estamos ahora revisando todo nuestro protocolo de seguimiento a largo plazo.
Nos hemos marcado objetivos del LDL realmente entre 70 y 50 en función de otros factores de riesgo, por ejemplo. Hemos apurado mucho el tratamiento de la diabetes, la vigilancia de la diabetes, porque a veces vienen con esa, ¿no?, una glicemia 130 y dices, bueno, corticoides. Entonces, bueno, realmente es lo único que podemos hacer, prevenir y ser muy estrictos, yo creo, en que en el trasplante no se pone el contador a cero. Solamente lo retrasamos un poquito, pero hay que seguir siendo muy, muy estrictos para vivir muchos años, ¿no?, que es lo que queremos. Una más y cerramos. Y lo manejan a la perfección. En mi humilde opinión, estamos subtratando los pacientes de trasplante por políticas sanitarias que exceden a la mesa, pero creo que hay que dar más movimiento de ese lado. En ese sentido, creo que hay una frase de un director técnico uruguayo, que el camino es la recompensa. Creo que tenemos que, los cardiólogos, y ahí va a acabar la pregunta, los cardiólogos clínicos que vemos insuficiencia cardíaca, que somos todos, porque en Uruguay los vemos todos, las unidades funcionan, pero como está armado el sistema de salud, todos vemos, los cardiólogos vemos insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo pensás que porque a veces uno está en la consulta, aprovechando la oportunidad, entonces, uno está en la consulta, es ¿cuándo, el otro día la llamé a Flor, ¿cuándo es mucho, cuándo es poco? Te lo mando con un consumo de oxígeno, la veo tan bien, pero no sé si está bien, ¿cómo lo tengo que acompañar? Porque ese es creo que también estamos con los 4 fantásticos, que es divino todo, pero se siguen muriendo demasiadas personas por una causa que no digo que es reversible, pero se mueren de arritmia, y ahí entro con la genética, o se mueren de progresión de su insuficiencia cardíaca. Justamente es cuando pensás que es el timing adecuado en forma general, como un consejo a los cardiólogos de a pie, por ejemplo, que hacemos insuficiencia cardíaca. Claro, esa es una excelente pregunta, porque ya podemos sofisticar el manejo posterior, que si no llega, no llega. Y nos pasa, y eso es ubicuo, ¿eh? En todo el mundo, la la manifestación principal de la gente que hacemos trasplantes es que no me llega el paciente. Cuando me llega resulta que ya tiene una creatinina de 3, que tiene una hipertensión pulmonar, que tiene un hígado, que tal, y que digo, hace 6 meses hubiera sido un candidato excelente, hoy tengo que limitarlo, ¿no? Entonces nunca es demasiado pronto. Claro, ahora a lo mejor luego me matáis y os llegan las consultas a 200%, pero yo creo que es muy importante crear una red de confianza ¿no? Porque al final todos aportamos. El que conoce al paciente de mucho tiempo tiene la perspectiva evolutiva, que eso da mucho más a veces que ver al paciente un solo día, con lo cual yo confío muchísimo en los médicos referidores cuando me dicen no lo veo bien, y yo pienso pues está igual que siempre, pero esa perspectiva que tenéis los que los veis cada día es fundamental, y que haya la confianza, ¿no?, de yo te aporto esto, tú me aportas esto, y a lo mejor lo veo un día y no lo vuelvo a ver. Pero merece la pena que nos conozcamos. Entonces, en cuanto a las clásicas, al final es el paciente refractario, el que uno ve que no se encuentra bien pese a haber intentado todo. Hay acrónimos, ¿no? El I need help, por ejemplo, ¿no? Pacientes, por ejemplo, dependientes de inotropos con disfunción ventricular muy severa, que no toleren la terapia médica a dosis decentes, que tengan arritmias ventriculares, que empiecen a tener fallo de otros órganos. Pero en cualquier caso, yo creo que siempre es mejor anticiparse y crear esos vínculos, porque por demasiado pronto no pasa nada, por demasiado tarde el paciente fallece, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente y esperemos contar contigo en ediciones futuras. Gracias.